Muy buenas, bienvenidos a una tertulia más aquí en Radio Solidaria, Solidaria Televisión. Es un placer estar con vosotros de vuelta en un programa especial porque tenemos un invitado especial. Allende los mares nos visita Francisco Gil White, antropólogo, escritor, conferencista. Bueno, hablamos mucho con él del tema Israel, pero hoy tenemos eso y otros muchos temas. Bienvenido, Francisco, ¿cómo estás? Muchas gracias, Daniel, es un placer estar con ustedes. Qué bueno tenerte de vuelta. Bueno, pues siempre es increíble para mí venir con ustedes porque yo sé que le llegan a mucha gente y es gente que está en la misma sintonía. Seguramente que sí. Amenazaste con volver y has cumplido tu amenaza, entonces es un placer tenerte. Vemos en pantalla un libro que está a puntito de ser concebido ya en breves semanas. Háblame un poco del título y de este libro que nos traes hoy. Mira, el libro que la gente conoce es El colapso de Occidente, el siguiente holocausto y sus consecuencias, que es el libro que ya publicamos es una serie de libros que empezamos a publicar en 2013. Faltan otros 5, va a ser una serie de 10. Esta es una actualización porque lo que explicamos en el colapso de Occidente es toda la estructura occidental que produce grandes matanzas de judíos siglo tras siglo tras siglo. Y explicamos también la importancia política de esas matanzas de judíos, porque el modelo que yo defiendo es que la razón de que se organicen siglo tras siglo tras siglo matanzas de judíos es que el pueblo judío nace como un liberador universal. El origen de la ley judía es una revuelta de esclavos. Eso es lo que se narra en el Éxodo. Y estos esclavos liberados lo que crean es la estructura de una sociedad utópica. El esquema de ley de la ley de Moisés es justamente para tener una sociedad donde no se oprime a nadie, donde ya nadie va a ser esclavo, donde todos vamos a ser iguales ante la ley de la misma forma que somos iguales ante los ojos de Dios. Entonces, esa ideología y ese cuerpo de ley y esa filosofía política es una amenaza para todos los que nos quieren esclavizar. Entonces, desde la antigüedad, los esclavistas han estado organizando enormes matanzas de judíos siglo tras siglo tras siglo, porque ellos entienden que la forma de esclavizarnos a todos es primero destruir al pueblo judío, ¿ok? Porque si no, todos vamos a aprender del pueblo judío que podemos ser libres, que podemos tener una estructura legal que protege a todo el mundo sus derechos naturales, etc. O sea, entendemos que el pueblo judío vendría a ser, como dice mi suegro, el piso piloto. Exacto. Es la demostración de lo que Dios quiere para toda la humanidad. Porque Dios quiere que todos seamos libres, ¿ok? Y este libro lo que hace, este libro se llama Preparando el genocidio, y lo que narra es la política de la superpotencia mundial de Estados Unidos, de los jefes que gobiernan Estados Unidos, hacia Israel, o hacia el pueblo judío y hacia Israel, desde terminando la Segunda Guerra Mundial hasta el día de hoy. ¿Okay? Entonces cubrimos desde Truman hasta Trump. Okay. Empezamos con el nacimiento del Estado de Israel. Analizando la política de Estados Unidos, no política a nivel mundial, y estamos hablando de que ya ha terminado o va a terminar la guerra mundial. O sea, es las políticas de Estados Unidos hacia Israel. Exactamente. Terminando la Segunda Guerra Mundial, ¿qué ha sido la política de Estados Unidos hacia Israel? Y lo que tiene la gente en la cabeza, porque esto es lo que les dicen en los medios y esto es lo que se repite en las universidades, es que el gobierno de Estados Unidos supuestamente ha sido el gran aliado de Israel. Me he dado cuenta que la gente inclusive cree que el gobierno de Estados Unidos creó a Israel. Esto es lo que mucha gente se imagina, es lo que oyen. Entonces aquí hacemos una refutación contundente de este mito que tiene la gente en la cabeza y demostramos que, de hecho, lo que ha ido preparando la clase gobernante estadounidense es un genocidio. Y ese genocidio inició el 7 de octubre de 2023. Una de las evidencias clave que presentamos, que de hecho es estructural para entender todo el argumento y toda la evidencia que presentamos, es que en 1947, que es justo el año en el que en la ONU se propone partir el mandato británico de Palestina para crear 2 estados, uno para los árabes palestinos y otro para los judíos. En ese año, la CIA
fue creada en Estados Unidos, la Agencia Central de Inteligencia. Y esa agencia fue creada absorbiendo el sistema de inteligencia de los nazis alemanes. Esto es algo que documentó el historiador Christopher Simpson, lo documentó en 1988. Es más allá de la operación Paperclip, ¿no? O sea, es porque claro. Sabemos que Estados Unidos se apropió de todos los científicos nazis, que de ahí fueron el viaje a la Luna, de ahí los cohetes espaciales, de toda la tecnología nazi, la absorbió Estados Unidos y absorbió todos sus... Sí. Podemos decir también que la inteligencia también, o sea, es un paso... Correcto. Es muy desconocido. Es muy bueno que hagas esta distinción, porque la gente, cuando les platico sobre la absorción de la inteligencia nazi para crear la CIA, creen que estoy hablando de Operación Paperclip, pero son dos cosas completamente distintas. Operación Paperclip fue, como tú dices, para absorber algo así como 1,000 o 2,000, no me acuerdo cuántos, científicos nazis para la NASA, para el desarrollo de la tecnología de los cohetes y este tipo de cosas. Pero esto es otra cosa. Y yo estoy hablando de varias operaciones. Una se llamaba... se me olvida ahorita el nombre exacto, pero fue más de una operación con las cuales absorbieron Fremde Heer Ost. Fremde Heer Ost era el sistema de inteligencia de los nazis de sus ejércitos orientales, ¿okay? De donde se hicieron las peores cochinadas de la Segunda Guerra Mundial. Y lo que sucedió ahí es que, terminando la Segunda Guerra Mundial, los militares estadounidenses tenían detenido a Reinhard Gehlen, al general Reinhard Gehlen, que era el jefe de Fremde Heer Ost y pues un monstruo responsable de torturar a muchísima gente a muerte para obtener inteligencia. Y también absorbieron, entonces lo tenían detenido a Gehlen, y Gehlen les dijo, oigan, yo tengo escondida toda la información para recrear toda la red de inteligencia de todos los activos que tenía Adolfo Hitler en Fremde Heer Ost, se los puedo recrear. Recordemos que comienza la Guerra Fría, o sea, es que acaba la Guerra Mundial, inmediatamente ya había una Guerra Fría previa. Ahí inició la Guerra Fría. Se reparte Europa, el lado oriental se lo lleva Rusia, el lado occidental se lo lleva Estados Unidos, hasta la propia Alemania es dividida en dos, y bueno, pues igual, por refrescar el contexto histórico, correcto. ¿Por qué le interesaba a Estados Unidos la red de inteligencia de los nazis en Europa? Bueno, de hecho lo que estás mencionando es la apología. Esta es la apología que se hace. Cuando la gente se entera de esto, lo que le dicen es, bueno, sí, pero es que la intención del gobierno estadounidense era buena, sí, claro, porque estaban combatiendo el comunismo. Entonces absorbieron a los nazis para combatir el comunismo, como si eso fuera una disculpa. Bueno, vemos ahora mismo, perdona que te interrumpa, al líder terrorista en Siria, cómo le han lavado la cara. Las atrocidades que ha cometido a su pueblo, asesinatos, las purgas, las barbaridades que ha hecho este tipo en Siria. Y pues ahora es ISIS. Le han cortado la barba, le han puesto un trajecito limpio, le han llevado a la ONU, le han paseado y le ha recibido el propio Donald Trump, ¿no? Sí. O sea, a mí se me cae el alma a los pies. Ya nada más falta que lo bendiga el Papa. Sí, bueno, que escúchame, de todo a su tiempo, porque cosas peores han visto, como Yasser Arafat recibiendo el premio de la paz. Arafat lo agarraron a besos en el Vaticano. Eso es, sí. Eso es. Entonces... o sea que no es nuevo esto. Pero es una apología, porque si tú quieres combatir el comunismo, lo debes de combatir con democracia. Esto de absorber a los nazis para combatir al comunismo, pues es un sin razón, porque pues unos son peores que otros. Digo, los nazis y los comunistas, de los dos no haces uno. Entonces, combatir el comunismo se tiene que hacer con democracia. No es ninguna disculpa decir que absorbiste los nazis para combatir el comunismo. Pero esta es la apología que se hace. Entonces, tenían a Reinhard Gehlen detenido. Gehlen les dijo, oigan, si quieren yo les puedo recrear todo este sistema de inteligencia. Y los gringos dijeron, adelante. Y eso es la CIA. Absorbieron a todo eso para crear la CIA. Y entonces, bueno, pues de eso sigue que la política... O sea, una vez que entiendes que así es como se creó la CIA, entonces ya tu cabeza puede decir, ahora tiene sentido todo lo que me está documentando Francisco, que es que durante la posguerra, la política exterior de Estados Unidos fue acomodando las piezas del tablero para ir preparando el siguiente genocidio contra el pueblo judío. Y ese genocidio inició el 7 de octubre de 2023. Hay más que evidencias de que ese día hubo descuidos
terribles, hubo una falta de inteligencia, hubo un desastre por parte también del propio gobierno israelí, de la inteligencia. Claramente tu tesis basa en eso, de que la CIA pudo propiciar o pudo fomentar también ese acto terrorista. Bueno, la CIA ha venido armando esto desde hace mucho tiempo. Entonces, si tú buscas la génesis de lo que fue el 7 de octubre de 2023, pues tienes que hablar del proceso de Oslo. Porque el proceso de Oslo, lo que llaman el proceso de paz, que inicia con la firma del Tratado de Oslo I en 1993 y luego Oslo II en 95. Ese Tratado de Oslo es una política que se diseñó en la CIA. Entonces, el documento que es, digamos, el documento teórico base para el proceso de Oslo es un artículo de un señor que se llama Graham Fuller, que era un analista de la CIA, lo publica en 1989, y es una publicación de RAND, que es el think tank del Pentágono. Y ahí fue donde dijeron, tenemos que crear un estado para la OLP en los territorios de Judea, Samaria y Gaza. Ahí fue donde se propuso todo eso. Y lo que lograron con el proceso de Oslo fue meter a los terroristas genocidas que quieren exterminar al pueblo judío a territorio militarmente estratégico de Israel. Eso fue lo que lograron con el proceso de Oslo. Entonces, tenemos que remontarnos a esa operación para tratar de entender todo lo que sucedió desde entonces y que nos trajo hasta aquí. No nos damos cuenta, ¿no?, de estas operaciones, qué repercusiones tienen, ¿no? Vemos lo que está pasando en Venezuela ahora mismo, ¿no? Mantienen el Estado, mantienen el control, mientras haya un control, una especie de... Entonces, realmente el pueblo venezolano parece que importa poco, aunque han sido liberados algunos presos políticos y veremos algunos gestos. No sé dónde va a acabar esto, pero lo importante es el control y lo importante es hacerse con los recursos, con este caso con la inteligencia. Estados Unidos haciendo un poco del gran sheriff del mundo, ¿no? Y una vez más, ¿no?, queriendo influenciar. Claro que si no lo hace Estados Unidos dirá uno, bueno, lo puede hacer China, lo va a hacer Rusia. O sea, quizás nos conformemos con el mal menor. En Europa siempre hemos sido un poco tenido ese complejo de haber sido liberados el día D en Normandía por los gringos. Y quizás todavía tengamos ese complejo de inferioridad, ¿no? Aunque eso ha cambiado porque el rumbo de Europa ha ido también hacia un antisemitismo también muy fuerte. Europa también, yo no sé si influenciada por la CIA, influenciada por los estados musulmanes, ha ido empujando a los judíos fuera de los territorios, ¿no? Francia está exportando judíos 30.000 al año, o sea, España tiene poquitos, pero no ha sido, digamos, no está siendo territorio fácil para los judíos en Europa. No. Y esto de que Estados Unidos es el mal menor, yo creo que sí lo es, pero la razón de que sea un mal menor es que es la población de Estados Unidos lo que le convierte en un mal menor, porque la población de Estados Unidos tiene una buena ideología, la gran mayoría. Es gente que cree en la libertad, que cree en la libertad de expresión, que cree en los derechos naturales del ser humano, etc. Y eso se vuelve una restricción para la libertad de acción de los gobernantes estadounidenses. Entonces no pueden hacer lo que se les da la gana. Bueno, últimamente... Bueno, no lo pueden hacer, es decir, no pueden ir al extremo que les gustaría. Eso genera algunas limitaciones, el hecho de que algunas cosas que hacen ofende al público estadounidense. Entonces las tienen que hacer clandestinamente y hay algunas limitaciones a su poder de acción. Pero esa es la única razón de que sea un mal menor, porque digamos, la élite, la camarilla, hasta mero arriba, que son los que controlan, los que toman las decisiones de Estado, esos son malvados. Digo, si no lo fueran, no habrían absorbido el sistema de inteligencia nazi para convertirlo en el órgano que decide la política exterior de Estados Unidos. Tú estabas hablando de Venezuela. Lo que acaban de hacer en Venezuela no es nada nuevo. No. El gobierno de Estados Unidos quita gobiernos, todos los gobiernos que no le gustan los quita. Quitaron el de Guatemala, quitaron el de Irán en 53, Guatemala en 54, quitaron el gobierno de Chile, armaron la Operación Cóndor para gestionar en un sistema integrado todas las dictaduras de extrema derecha de Sudamérica. Quitaron el gobierno de Panamá, quitaron el gobierno de Yugoslavia, en fin, esto no tiene nada de nuevo. Quitaron el gobierno de Granada.
No tiene nada de nuevo. Esto lo hacen todo el tiempo. Y cuando te fijas en qué gobiernos quitan y qué gobiernos ponen, pues normalmente lo que están haciendo es destruir la democracia. Ahorita quitaron a Maduro y todo el mundo está celebrando que hayan quitado a Maduro. Y pues obviamente que Maduro sí es una persona malvada, yo no estoy diciendo que no. Pero hay que poner atención a los detalles porque los que se quedaron son los jefes de Maduro. Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez son los que jalan los hilos de Maduro. Entonces van a enjuiciar a Maduro, que es el títere, que es el escaparate, y en cambio a los verdaderos jefes, a los verdaderos Mefistófeles, que son los que estuvieron dirigiendo la destrucción de Venezuela, ahí se quedaron y no se ve claro que se vayan a ir. Estás destacando algo que hemos hablado, que hemos comentado. O sea, realmente la gente se conforma con los retoques estéticos, ¿no? Exacto. Y se distrae mucho con los retoques estéticos. Y vemos cómo, desde que Inglaterra prometió un Estado judío y luego no incumplió y tuvo que venir. O sea, parece que Estados Unidos ha tomado el relevo de Inglaterra o de Reino Unido para este tipo de guerra sucia. Hay algo detrás y es algo que la gente no acaba de entender, ¿no? Y no es que estemos aquí defendiendo las conspiraciones, pero sí que... ¿Por qué no? Porque es un abanico muy grande. No, pero es que... Hay un abanico muy grande de conspiraciones. Quiero hacer un comentario sobre eso, si me permites, Daniel, porque en las universidades de Occidente le enseñan a la gente que proponer una teoría de conspiración inmediatamente lo vuelve a uno ridículo, tonto, absurdo. Claro, eso es. Y yo creo que tenemos que cambiar esta forma de hablar, porque de hecho, si no hacemos teoría de conspiración, no podemos hacer ciencia política, porque la gente que está en el poder todo el tiempo conspira. Como dijo Lord Acton, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Tenía toda la razón. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando la gente que tiene el poder tiene además los medios para actuar clandestinamente, porque nosotros les hemos permitido, los ciudadanos democráticos de Occidente, desde el principio de la democracia occidental, le hemos permitido a los gobernantes crear servicios clandestinos que se gastan nuestro dinero en secreto. Y una vez que les permites eso, les estás dando un cheque en blanco para que hagan conspiraciones. Entonces, yo no estoy diciendo que cualquier teoría de conspiración acierte, por supuesto que no, pero la teoría de conspiración es un campo de teoría, como la física, como la química, como... Pero podemos hablar de agenda, y tú has hablado de clandestinidad, podemos hablar de agenda, de, oye, cuando nace un ente como la CIA, tú estás destacando que fue creada con el aparato nazi. Cuando nace la propia OLP o el Estado palestino, nace desde un corazón totalmente terrorista, porque claro, es la realidad. O sea, y además la ideología nazi también ahí. O sea, claramente, cuando vemos estados como el egipcio actual, cuando vemos el gobierno en debilidad de Hezbollah en el norte con el tema del Líbano, cuando vemos este embrión que están haciendo ahora nuevo de Siria, que puede haber un embrión ahí que diga, bueno, esto va a dar luz algo bonito, pero es que está corrompido de su base, la simiente está corrupta. Cuando vemos el estado de Venezuela que se está creando, viene ya podrido, porque los órganos de control, el ejército... Son los mismos y están en control de quienes están. Entonces, aquí no he querido ridiculizar la teoría de conspiración, lo que quiero decir es que hay una agenda y que luego hay aparatos que nacen ya rotos, hay cosas que ya nacen con una... Claro. Lo que tú estás destacando es con una intencionalidad, con un ADN, en este caso nazi, y curiosamente los nazis volcaron su odio de una manera tan profunda en el judío, porque mataron gitanos, mataron homosexuales, mataron un montón de cosas que ellos consideraban indeseables, sí, pero se cebaron concretamente con los judíos, ¿no? Sí. Y es algo común en todas estas... Porque Venezuela precisamente ha sido un régimen antisemita. Chávez maldijo a Israel desde sus entrañas. Claro. Maduro ha continuado bailándole la gracia a Irán, de que vamos a hablar ahora de Irán. O sea, que en este contexto geopolítico vemos un odio irracional a los judíos. Y es totalmente absurdo desde el panorama más amplio, porque, a ver, tenemos, por ejemplo, a Maduro y a Petro... quejándose de los israelíes y supuestamente defendiendo a los árabes palestinos, y mientras están destruyendo sus propios países, ¿no? Sí. Entonces, ahí tienes a Maduro quejándose de los israelíes, que porque los árabes palestinos... ¿De qué hablas? Tú estás aplastando a los venezolanos, ¿no? Entonces, obviamente esto es una puesta en escena, en escena. Claro. Por eso nosotros, el esfuerzo que yo dirijo se llama The Management of Reality, la administración de la realidad, porque... lo que estamos documentando
es que la realidad en la que vivimos, que es creada por las instituciones que nos crean realidad, nos crean significados, que son los medios, sobre todo los medios y las universidades, los grandes medios y las universidades, esa realidad que están creando es falsa. Entonces, le están diciendo a la gente que los israelíes supuestamente están cometiendo genocidio, cuando el genocidio es en contra de los israelíes. ¿Okay? Esa es la realidad. ¿Qué quiere decir? Que estamos en un mundo que se ha puesto de cabeza. O sea, estamos en el mundo que describió Orwell, en donde todas las realidades políticas, inclusive todas las palabras que tienen una carga política, son invertidas en su significado. Por eso, para comunicarnos eso, Orwell, en la novela tan importante que escribió en 1984, nos decía que en el eslogan del Partido Único que gobernaba Oceanía, se llamaba el estado que él imaginó, el eslogan era: la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es fortaleza, porque absolutamente todo está exactamente de cabeza. Y ese es el mundo en el que nos han hecho vivir. Poderes que están en contra de Israel, gobiernos, estados, veníamos bromeando del miedo que tenían algunos dictadores, el dictador español, a las hordas judeo-masónicas, ¿no? Se les ha atribuido poderes místicos a los judíos desde la Edad Media, sí, que hacían sacrificios humanos donde no había, donde se acusaba de la muerte del famoso niño de la Puebla, sí, y el niño ni nunca existió y nunca mataron a ese niño, pero todavía hoy en día, claro, se habla sí, del famoso niño de la Puebla. Sí, sí. Entonces, bueno, se canonizó un santo. Sí, eso es. Entonces, los medios, que juegan un papel importante en las redes sociales, claro, si se dice, si los judíos tienen el control del mundo, si los judíos controlan los medios de comunicación, ¿por qué todos los medios de comunicación están en contra de Israel? Explícame esta, porque no lo acabo de entender. Bueno, eso lo que demuestra es que la gente tiene mucho problema con el pensamiento crítico. Entonces, la gente piensa desde su identidad y desde los prejuicios que le fueron alimentando y que fueron adhiriendo a su identidad, ¿no? Y de ahí en adelante la gente defiende su identidad porque su autoestima está anclada en la defensa de su identidad. Entonces no hay un razonamiento científico ahí. Lo único que hay es una defensa emocional de tu propia identidad y de lo que fue inculcado como adhesión necesaria a tu identidad. Entonces es muy difícil hacer a la gente razonar sobre lo que tú acabas de decir, pero lo que acabas de decir es muy claro. Si los judíos realmente controlaran los medios, como se acusa todo el tiempo, pues entonces no estaríamos viendo a todos los medios atacar a Israel. Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Pero la identidad que uno tiene, que le inculcan desde chiquito en los sistemas institucionales de Occidente, es esto que tú dijiste, que todavía están las reverberaciones de las acusaciones de la Inquisición y acusaciones inclusive más viejas que vienen desde la antigüedad. Cuando eran los propios judíos que eran expulsados, que eran quemados en la hoguera, que eran despojados de sus bienes. Se les acusa siempre de ser demasiado poderosos y ellos son los que sufren las grandes matanzas. Entonces, otra vez, estamos en un mundo de cabeza donde todo se invierte y se vuelve su opuesto, ¿no? Es algo que estamos viendo en Israel. Israel atacada por todos los frentes, Siria, Líbano, bueno, menos Jordania. Hemos tenido ataques desde Gaza, ha habido ataques de todas partes. Y era Israel siempre el opresor, ¿no? Era siempre el Goliat contra David, ¿no? Utilizando el símil bíblico, dándole la vuelta, como tú has dicho, ¿no? Ahora resulta que Israel, en vez de ser el David, que es un pueblo pequeño, apenas 8 millones de habitantes. Yo quiero hacer un comentario sobre lo que tú dijiste, porque afirmaste que se acusa a los judíos de tener un poder místico. Yo creo que sí tienen un poder místico, el pueblo judío, pero para bien, porque en la historia de Occidente lo que hemos visto es que la influencia... A ver, el pueblo judío, anclado en una revuelta de esclavos, ¿no?, que es la historia del Éxodo, lo que produjo fue el florecimiento de la ética en Occidente, porque el rabino Hillel el Viejo, que es el rabino más influyente de toda la historia, él pronunció que el mandamiento más importante, el mandamiento que resumía todo el esfuerzo de la civilización judía, era amarás a tu prójimo como a ti mismo, que es Levítico 19:18. Y el rabino que dijo eso es el cimiento de toda la historia de la jurisprudencia judía. ¿Okay? Entonces,
el efecto que tuvo esta manera de pensar en Occidente fue de transformar a las peores sociedades que había en el planeta, que eran las sociedades de la antigüedad clásica en Occidente, a lo largo de 25 siglos, gracias a la influencia de los movimientos judeo-cristianos. Esta sociedad occidental se convirtió en la mejor sociedad del planeta. Los derechos de la gente común están protegidos en Occidente mejor que en cualquier otro lado, ¿no? Entonces, ese ha sido el impacto del ejemplo y del pensamiento judío en Occidente. Entonces, sí tienen un poder místico de liberación anclado en su culto a Dios y en la ley que recibieron de Dios. Pero no es el que le quieren hacer creer a la gente. Le quieren hacer creer a la gente otra vez, todo de cabeza, que supuestamente son muy poderosos y nos quieren destruir, cuando en realidad ha sido el movimiento judío el que nos ha venido liberando. Así es, lo que creemos en la palabra, en la Biblia, en la Torá y en el Nuevo Testamento también. Tú has hablado de esa tradición judeocristiana, claramente. Jesús también afirmó que el resumen de la ley y los profetas es amarás a tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Exacto. Ese es el resumen que hace Jesús de la ley y los profetas. Y viene muy bien que lo identifiques con el pensamiento judío profundamente original de interpretar la Torá no como una serie de leyes, de prohibiciones, porque nos han vendido a un Dios castigador, malvado. El Antiguo Testamento es un Dios perverso, que permite la esclavitud, que permite un montón de cosas, pero bueno, luego el Dios del Nuevo Testamento es otro diferente, debe ser dos dioses en vez de uno, ¿no? Uh-huh. Y en realidad solo hay un Dios y es el mismo ayer, hoy y para siempre. Entonces, Israel, yo creo que también Israel ha querido escapar de su destino. Israel, igual que Jonás quiso huir de su propósito, que era anunciar las buenas nuevas a un pueblo pecador, que son las naciones, los gentiles. Israel ha querido evadir un poco eso y yo creo que Dios tampoco lo ha permitido, ¿no? No le ha dejado escapar del propósito, mejor dicho. Yo no sé si diría Israel, porque es demasiada generalización. Yo lo diría así, porque además lo veo antropológicamente, veo que ser judío es una carga fuerte. Sí. Es una carga fuerte porque cae sobre tus hombros defender la ética en un mundo que la respeta mal. Uh-huh. Y precisamente porque a ti te tocó defender la ética, pues entonces te vuelves el blanco de los que quieren destruir la solidaridad entre los seres humanos, ¿no? Entonces, sí le sucede a muchos judíos, sobre todo cuando no tienen una formación religiosa, digamos, bien establecida, que dicen, bueno, a mí no me gusta esto, ¿no? O sea, si no tienes claro cuál es la misión del pueblo judío, la misión histórica, la misión mística del pueblo judío, te puede parecer que es demasiada imposición que a ti te toque esto y que tengas que sufrir los costos del antisemitismo. Y eso sí le sucede a muchos judíos. Pero también hay muchísimos judíos que se lo toman muy en serio y están muy comprometidos con la misión del pueblo de Israel. Le entran con total valentía, lo estamos viendo en Israel, y yo creo que el futuro de Occidente depende de que los judíos, todo el pueblo judío se compre su misión histórica y que los que entendemos esa misión histórica del pueblo judío los apoyemos con todo. Porque, como yo le digo siempre a la gente, la autodefensa occidental, la defensa de la civilización occidental que hemos construido en el mundo moderno, que es la mejor sociedad que hemos tenido, la autodefensa de Occidente es lo mismo que la defensa del pueblo judío. Porque siempre que se organizan enormes matanzas de judíos, los occidentales terminamos esclavizados. Lo estamos viendo con los yihadistas, lo vimos con los yihadistas tienen esclavizados más o menos a 16 millones de personas en todos los estados del Golfo, en Arabia Saudita, Omán, Bahrein, Kuwait, Emiratos, Qatar. Tienen 16 millones de esclavos. Y son esclavos literales, esto no es una metáfora. Los nazis esclavizaron a toda Europa. Además de que mataron a muchísima gente que no era judía, también hicieron masacres de cristianos y esclavizaron a toda Europa. Los zaristas rusos tenían a todo mundo esclavizado y estaban organizando matanzas de judíos. La Inquisición católica tenía esclavizada a toda Europa. No se podía pensar nada que no fuera el dogma del Papa y estaban organizando enormes matanzas de judíos y de cristianos.
Los romanos organizaron un genocidio que los historiadores opinan fue todavía más grande en términos proporcionales que el de Hitler, y todo su sistema estaba basado en la esclavitud de todo mundo. Y los greco-macedonios igual. ¿Por qué recordamos a los romanos y a los griegos con esa especie de romanticismo? Esa especie de la Pax Romana ha permanecido en el mensaje de la democracia, y bueno, pues un poco cuando realmente eran estados opresores, crueles, donde imponían su yugo, vamos, no crecían en la hierba. Bueno, sobre esto, qué bueno que me preguntas eso, porque el último artículo que publicamos en nuestra página de artículos es precisamente sobre este tema. La razón de que recordamos a los griegos y a los romanos como paladines de la libertad es que en la escuela eso nos dijeron. Entonces, el sistema institucional de Occidente, que obviamente está controlado por las élites que fingen ser demócratas para quedarse en el poder, porque nosotros somos demócratas, ¿no? Entonces ellos fingen ser demócratas, pero controlan el sistema institucional y por lo tanto el sistema educativo. Y entonces lo que nos inculcan desde chiquitos es que nosotros debemos de agradecerle a los griegos que vivamos en democracia. Porque lo último que quieren es que se lo agradezcamos a los judíos. Porque si se lo agradecemos a los judíos, ya no nos van a poder reclutar para la siguiente matanza antijudía. Entonces, es muy importante. Y ellos sí veneran a los griegos y a los romanos. Ellos veneran a los griegos y a los romanos porque ellos siguen siendo de esa ideología opresiva grecorromana. Entonces, en la escuela nos venden este mito de que la democracia supuestamente viene de Atenas. Bueno, sin duda los atenienses decían que su sistema era democratia, ¿no? Ese es el término griego antiguo. El poder del pueblo, ¿no? Ajá, y esa ortografía sí es el ancestro de nuestra ortografía. Todo eso sí es cierto, pero el significado no es el mismo. Porque en nuestras democracias modernas, cuando nosotros decimos democracia, nos estamos refiriendo a la igualdad legal de todos los que estamos en el Estado, todos los que ahí vivimos. Mientras que en Atenas, el censo de Demetrio de Falero en el siglo IV estableció que había 21,000 ciudadanos atenienses, que eran los soldados, porque todos los ciudadanos eran soldados, 10,000 metecos, los metecos eran una categoría intermedia entre esclavo y ciudadano. Entonces, 21,000 ciudadanos, 10,000 metecos, 400,000 esclavos. Esa es la democracia, entre comillas, ateniense. ¿Una élite? Diminuta. Diminuta. Y un pueblo... Un océano de esclavos. Para esclavos. La peor esclavitud está en la mente. Y los brutaliza... No, eso no es cierto. Bueno, no, la peor esclavitud es física. Sí, bueno, sí. Podemos... Sí. No, a los esclavos de los griegos los trabajaban a muerte. Tenían en las minas del Labrio, los hacían entrar a la tierra a latigazo limpio hasta que caían muertos, ¿no? Y estamos hablando de decenas de esclavos. Y eso es lo que nos dicen en la escuela era... el sistema que supuestamente tenemos que admirar. Exacto. No era simplemente una democracia, se supone que es la democracia más pura, es el ideal al que tenemos que tratar de regresar. Así es como nos lo venden en la escuela. Sí, la esclavitud ahora quizás no sea tan física, pero sí es más mental. Aquí hay una esclavitud física porque la gente trabaja por una migaja, se comparten migajas con la gente para poder subsistir. Ya no se mata a trabajar a latigazos, por lo menos no en Occidente. Pero la intención quizás sea la misma de controlar a la población con ideologías, entretenerla con pan y circo, pero realmente son unas pocas élites que controlan. Pues ese romanticismo nos ha llevado a borrar a los judíos, que son una pequeña parte de la población mundial, pero donde más premios Nobel se han obtenido en la historia, pero de lejos, de lejísimos. Muy lejos. Se olvida mucho en los medios de comunicación de hablar que Israel es un Estado democrático real, que pueden estar de acuerdo o no con el presidente, con las políticas que llevan a cabo, pero rodeados de 100 millones de enemigos, subsistiendo por sus propios méritos, la verdad, y por la gracia de Dios. Pero siempre, como tú has dicho antes y haces hincapié en darle la vuelta, ¿no? El upside down del discurso, para que la Biblia lo dice, ¿no? En los últimos tiempos dirán que lo bueno es malo y lo malo es bueno, ¿no? O sea, se hace un hincapié en que te van a decir esto. Esto es lo que el discurso predominante será que el aborto es bueno. En un país donde hay un suicidio demográfico como en España. Bueno, pero no importa el suicidio demográfico. No. El aborto es un crimen independientemente eso es, pero que es aún
es más sangrante. Claro. Aún más sangrante, ¿no? Donde Sí. entonces te están vendiendo eso. Que están diciendo que las dictaduras son buenas porque lo que viene que puede venir lo que viene después es peor. Claro, ¿no? claro, Te están claro, diciendo, oye, claro. conformémonos con las dictaduras como Maduro, Sí. como oye, que por lo menos no sabemos si viene algo peor. Ajá. O sea, todo lo bueno lo dicen malo y a lo malo lo dicen bueno, ¿no? Y Sí. así estamos, ¿no? Israel no es un país perfecto porque es una democracia moderna con muchísimas imperfecciones, pero lo está haciendo bastante bien. Pues yo creo que Israel como sociedad lo hace muy bien. No creo que el gobierno israelí sea muy bueno, porque el gobierno israelí no defiende a los israelíes. Hemos visto, por ejemplo, regresando al tema de la política estadounidense, en este último año, 2025, hemos visto a Trump exigirle a los israelíes que se detengan en Líbano, que se detengan en Siria, cuando estaban liberando tanto Líbano como Siria, que los hizo detenerse en Irán, cuando estaban a punto ya de liberar a los iraníes de los ayatolás. Si Trump hubiera permitido eso, no estaríamos viendo la crisis que estamos viendo ahorita. La crisis es terrible, está a punto de caer. Pues, No, bueno, hubiera por sido su peso. mucho mejor para los iraníes que hubieran caído los ayatolás en la guerra de los 12 días. Pero eso lo impidió Trump. Sí. También no los dejó atacar Qatar, los detuvo en Gaza cuando ya iban a derrotar a Hamas, ya le iban a dar el golpe de gracia a Hamas. Y en todas estas instancias, el gobierno de Israel pudo haber dicho no, pudo haber dicho, discúlpame, pero no, yo voy a liberar Líbano, yo voy a liberar Siria, yo tengo que proteger mis fronteras. Estos son ejércitos genocidas que quieren exterminar a mi pueblo. No te voy a hacer caso, discúlpame. Yo voy a liberar Líbano, voy a liberar Siria, voy a liberar Gaza, voy a asegurar mis fronteras. En el momento en que Egipto empezó a poner sus tropas otra vez en el Sinaí y a hacer ejercicios para invadir Israel, el gobierno de Israel debió haber invadido el Sinaí, porque eso es un acto de guerra. Pero el gobierno de Israel no hace estas cosas. ¿Qué hace el gobierno de Israel? Siempre sigue las órdenes del presidente estadounidense, cuando lo que están exigiendo los presidentes estadounidenses es que se tiren al suelo y acepten un genocidio. Eso es lo que están pidiendo. Y lo que también hacen es que se ponen a negociar con los terroristas para liberar terroristas de las cárceles israelíes. Y eso lo que produce es la siguiente matanza. Lo vimos en el caso de Gilad Shalit. Lo vemos constantemente y lo vamos a volver a ver en Gaza, porque realmente han vuelto a salir uniformados los terroristas, Claro. vuelven a exhibir armamento, no van a entregar voluntariamente las armas, no se van a desarmar voluntariamente, y ya están trabajando en la siguiente generación de chavales, Por supuesto. de niños, Ya viene la siguiente germinando el odio, y Así ya es. viene la siguiente matanza. Veremos a ver cómo será. Y el pueblo hebreo es naif. Yo creo que, en cierta manera, tienen tantas ganas de paz. Sí. Tú lo ves en Israel como Sí. yo. Tienen tantas ganas que les dejen en paz. Sí. Que nos dejen en paz. Esa es la frase que más escuchas. Sí. Dejadnos vivir. Nosotros queremos vivir. Y el problema es que los otros no quieren vivir, los otros quieren matar. El penúltimo artículo que publicamos, Daniel, fue sobre este tema. Entonces, el título del artículo es ¿acaso la bondad judía sabotea la autodefensa judía? Bueno, yo creo que podrías, no sé cómo desarrollas el artículo, no lo he leído, pero no podemos perder la bondad. No, claro. Quizás la ingenuidad. Eso. La ingenuidad no es tan buena. Claro. Pero la bondad tiene que estar inherente al pueblo de Israel y a nosotros como creyentes, por lo menos en mi caso, Claro. considero que la bondad está por encima de la astucia, que también es necesario ser astuto, es necesario ser inteligente. Por eso cuando yo veo estas operaciones, por ejemplo, la operación, has hablado del Líbano, a mí la operación de los Buscas Claro, increíble. Es maravillosa. Maravillosa. Para hacer una película con ella. Bueno, es casi increíble. Es increíble, ¿no? ¿Cómo pudo ser posible? Pero tienes razón, ese es el argumento del artículo, el que acabas de defender tú. La bondad, por supuesto que es muy importante, es la razón de que admiremos al pueblo judío, pero la bondad se puede volver inocencia. Sí. Y hay un caminito muy fácil ahí, porque cuando tú creces en una civilización, como es el caso de los judíos, que está organizada alrededor de la ética, ¿te quieres imaginar que tus gobernantes son éticos como tú? ¿Por qué? Porque también son judíos, porque también están en esta civilización. Pero Lord Acton lo dijo muy bien, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y ese proceso de corrupción con el poder... Yo creo que para llegar al poder ya hay que llegar tocado del ala.
Bueno, en muchos, no necesariamente. No necesariamente, pero sí incrementa la probabilidad, de ¿no? llegar. Y eso es algo que se tiene que tomar en cuenta, pero en el pueblo judío lo que yo he visto es que nunca se imaginan que fuera siquiera posible que hubiera una traición. No se lo imaginan. Entonces, cuando yo hablo, por ejemplo, con judíos latinoamericanos, ahí sí tengo una ventaja a la hora de comunicarme porque les digo, a ver, ustedes tienen dos cerebros. Tienen su cerebro judío y tienen su cerebro latinoamericano. El que les sirve para la política es su cerebro latinoamericano. Entonces, yo les voy a dar una frase y ustedes me dicen si tiene sentido. Por ejemplo, hablando con judíos mexicanos. No, un gobernante mexicano nunca traicionaría a los mexicanos porque es mexicano como nosotros. Todos se ríen. Les digo, qué bueno que se rieron, les digo. Les digo, esa es la línea de pensamiento que necesitan. Porque cuando estamos hablando de judíos, ustedes dicen, no, un líder judío nunca nos traicionaría porque es judío como nosotros. Y eso sí les parece razonable. Y de hecho, están muy vulnerables porque justamente una vez que entiendes que la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, fue creada absorbiendo la inteligencia nazi alemana, una vez que entiendes eso y una vez que entiendes que la infraestructura de operaciones clandestinas de la CIA en Estados Unidos tiene un presupuesto infinito, porque es infinito, porque el presupuesto de la inteligencia gringa es un secreto de Estado y tienen lo que se están gastando es el tesoro de Estados Unidos, que es la concentración de dinero más grande del mundo. Y la Ley de Seguridad Nacional de 1947, que es la que crea la CIA, dice en blanco y negro que el propósito de la CIA es corromper los sistemas políticos, mediáticos, financieros, etcétera, de los países extranjeros. Entonces, si tú eres un servicio clandestino formado por nazis alemanes que puede gastar el dinero que quiera corrompiendo sistemas en países extranjeros, ¿qué es lo primero que vas a corromper? El gobierno de Israel. Pues tú eres un nazi. Obviamente que quieres preparar la siguiente gran matanza de judíos. ¿Cómo te va a resultar más fácil? Pues si el gobierno de Israel coopera contigo. Entonces, lo primero que fueron a corromper es el gobierno del Estado de Israel. Wow, menuda conclusión, menuda conclusión. La última vez que estuviste aquí te pregunté y me dijiste algo que me dejó un poco sorprendido. Te dije, ¿Europa está perdido? Tú me dijiste que no en aquel momento. Ahora, un año después... Sigo pensando que no. ¿Sigues pensando que no? Sigo pensando que Europa puede salvarse. Cuando primero platicamos tú y yo estaba más pesimista que ahora. ¿Ah, sí? Sí, porque ahora estoy viendo señales de vida y hace un año no las veía. Entonces, pensaba que pudiera suceder y en ese caso todavía se podía salvar Europa, pero todavía no veía señales de vida. Ahora, a finales de 2025 las empecé a ver. Los británicos empezaron ya a rebelarse. Hemos visto ya movimientos muy grandes en toda Europa en contra de la importación de musulmanes. Y de hecho, los gobiernos de Europa han empezado a reaccionar. Ya estamos viendo que se cierran las puertas a la inmigración europea en muchos lados. Inclusive hay deportaciones ya de miles de personas a sus países de origen. Y creo que esto va a seguir, se va a seguir apretando. Y en la medida de que los europeos presionen para que se cierren las puertas de Europa a la inmigración musulmana y se deporten a todos los criminales musulmanes de Europa a sus países de origen, eso le está dando un momento de respiro y de esperanza a la civilización occidental. Pero lo que tú dices sigue siendo un problema. Tenemos que producir a la siguiente generación y estamos en un colapso demográfico que es muy preocupante. Muy preocupante. Y yo no me he reproducido. Yo tengo que confesar que yo estoy contribuyendo al problema. Eres parte del problema. Pero lo confieso, ¿no? O sea, no digo que no sea mi culpa, es mi culpa también. Claro. Yo le agradezco a toda la gente que se está reproduciendo en Occidente porque necesitamos producir más gente para reproducir nuestro sistema de valores, nuestra forma de organización, nuestros sistemas legales, nuestras formas de gobierno, que son las mejores que hemos tenido. Relacionas, y creo que me voy a quedar con eso, lo que más me ha llamado la atención de la entrevista es
el antisemitismo, el odio a los judíos con la esclavitud de Occidente, ¿no? O sea, cuando se ha producido ataques a los judíos, cuando se ha perseguido a Israel, a los judíos, se ha producido una consecuencia. Así es. No es el karma, yo no creo en el karma, yo creo que hay actos que cosechan lo que siembras, pero hemos hablado aquí de un poder místico, yo soy creyente, creo en Dios y creo que Dios defiende a Israel. Y claramente le dijo a Abraham, ¿no? La niña de mis ojos, ¿no? O sea, habla de que es un hijo especial. Quizás no hay favoritismo, pero sí hay una inclinación a favor de Israel por un proyecto de miles de años. Mira, ¿no? yo creo que Hashem ama a Israel, pero yo no veo evidencia de que Hashem intervenga para protegerlo. Y eso es importante tomárselo en serio. Hashem nos hizo libres. Lo que sucede en este universo es consecuencia de nuestras decisiones libres. Y impedir la siguiente matanza antijudía requiere no de que recemos, requiere de que actuemos. Tenemos que actuar en consecuencia con la gratitud que le debemos al pueblo judío por habernos liberado y tenemos que actuar en consecuencia con nuestra propia autodefensa porque, como dije antes, defender al pueblo judío es lo mismo que defender el futuro de la civilización occidental como una sociedad libre de individuos protegidos por constituciones que respetan los derechos naturales de los seres humanos. Uno de nuestros lemas es orar e ir a orar. O sea que nosotros oramos y también trabajamos. Bueno, yo no me opongo a que oremos, pero no debemos esperar. Que no nos conformemos con eso. Exacto. Que Dios haga su parte, pero nosotros hagamos la nuestra. Así es. Normalmente Dios hace las partes más difíciles. Bajo mi punto de vista, Él es el que puede hacer las cosas imposibles y nosotros tenemos que hacerlas posibles. Francisco Gil White, hemos estado con él hablando, franciscogilwhite.com, ahí está su página de manejar ¿cómo es? The Management of Reality, la administración de la realidad. Ahí tienes artículos, ahí tienes tus libros. Este libro esperemos que esté pronto dentro de Preparando el Genocidio. Es un libro que es llamativo el título, ¿eh? Está pegando duro, ¿eh? Obviamente queremos hacer buen marketing, entonces. Y es literalmente lo que hicieron. Así es. Francisco, gracias. A ti, Daniel, muchas gracias por la invitación. A vosotros os dejamos en la compañía de Radio y Televisión Solidaria. Hasta pronto.